Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal, nuevo video y nueva temporada que arranca, así que vamos a estar abriendo el cofre de temporada que conseguimos. Terminamos algunos puestos por debajo de la temporada pasada, es que honestamente esta temporada estuvo sumamente difícil para subir, pero aún así intentamos darlo todo y conseguimos un muy buen cofre de temporada. Bueno, eso es lo que espero, ¿no? Veremos si podemos sacar una buena legendaria que nos sirva para subirla de nivel o bien, bueno, desbloquear el Rey Mono, ¿no? Que es una de las legendarias, la única que nos falta hasta ahora. Todavía no tenemos ningún tipo de actualización ni información al respecto sobre lo que puede llegar a ser un nuevo parche, pero yo quiero creer, después de lo que fue el anuncio de estos dos héroes que están a punto de salir, que para la actualización, bueno, supongo que quedarán algunos días, fin de lo que es este mes de junio o principio de lo que es el mes de julio, ya deberíamos tener algún tipo de actualización sobre el nuevo parche, con nuevos héroes, nuevas cositas, esperemos que lleguen, interacciones entre clanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, y antes de arrancar con el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, como siempre ya estamos dentro de Ludus, ya estamos dentro de nuestro juego y acá tenemos como siempre las recompensas de temporada. Terminamos en Caballero 2, 5.580 copas, o sea honestamente no terminamos tan mal, terminamos unas 400 copas, poquito menos, 320 copas menos que la season pasada, con lo cual teniendo en cuenta que hay mucha gente que se quedó muy atrás, al igual que yo, no es tan atrás. O sea, honestamente estuve bastante bien, colaboramos con el clan para poder llegar al top 50, así que la verdad es que fue una buena temporada en reglas generales. Acá tenemos la recompensa, tenemos el cofre, un cofre que esperemos que esté bueno, así que vamos a obtenerlo. Y tenemos 13 recompensas, así que las vamos a empezar a abrir una por una. 600 esmeraldas, es un cofre picante, 600 esmeraldas que vienen realmente muy bien, 4.500 de oro. Podría venir un poquito más de oro, honestamente. O sea, de 600 esmeraldas pasar a 4.500 de oro, creo que el oro se queda un poquito corto. 260 cañón cañero. Tenemos también 260 cazadoras, 260 hadas, 43 hacha certera, 43 viscosio, 44 aracnia. Nos vamos aproximando a las cartas picantes. 7 genios que vienen realmente muy bien. 7 vilenias, que honestamente me da un poquito igual. Después tenemos 6 Hugo el Verdugo. Se viene una épica más, que veremos cuál será. Chamán Bestiajo. Y ahora sí, chicos, se viene carta legendaria. Se viene carta legendaria y es Metalera, que no está nada mal, muchachos, ¿eh? No está nada mal porque Metalera la podemos subir a nivel 9, con lo cual me sirve, me recontra sirve. Vamos a reclamar también estas mini recompensas por haber terminado un poquitito más arriba de lo que es Escudero 1. Así que bien, vamos a obtener también las recompensas acá del pase de batalla. Pude completar el pase de batalla, así que genial por eso. Y vamos a ir directamente a nuestra metalera y la vamos a subir de nivel. ¿Por qué? Porque sí. Subimos un 10% de nuestra cuenta, metalera al nivel 9. Y además tenemos recompensa acá, 5.000 doritos. Así que bueno, prácticamente la pagamos muy poquito, ¿eh? La mejora, 806%. Ahora sí llegamos, pasamos el 800% de poder general de la cuenta, con lo cual viene realmente muy bien. Y estuve probando este deckcito, como no subimos deck de la semana, bueno, vamos a aprovechar para también reclamar estas recompensas. Tenemos un anuncio, pero después lo voy a reclamar. Estoy preparando un short también para todos ustedes, en el cual, bueno, vamos a hablar de cómo conseguir este héroe legendario. Yo ya conseguí el mío, así que bueno, en fin, ya lo verán. Tenemos recompensa, 200 de oro, ok, perfecto. Seguimos desbloqueando cositas. Y este es el deck que vengo jugando, que honestamente me viene yendo bastante bien. Recordemos lo que es la facción de la semana. Guardianes de la Naturaleza, tenemos como cartas principales, ¿no? Después tenemos unas cuantas más, pero las legendarias son Flora Trayeta, Don Madronio, Druida, Kitsune y el Rey Mono, que hasta ahora es la única carta que me queda por desbloquear. Y bueno, el beneficio de la facción de la semana es que prácticamente los héroes reviven, ¿no? Tiene un 33% de probabilidades de revivir en batalla. Vamos a ir a la partida. Así ven cómo funciona este mazo. Este mazo no lo creé yo, simplemente lo copié del número 1, del top 1 dentro del juego, así que confié plenamente en él. Venía teniendo algunos problemas a la hora de jugar partidas, no estaba teniendo los mejores resultados, los decks que estaba probando no me estaban funcionando y dije, bueno, ¿para qué enroscarme tanto, no? Vamos a ver qué es lo que juegan los jugadores top. Y la verdad es que este deckcito hasta ahora me viene dando muy buenos resultados. Vamos contra Nonoi, del clan TH.
que acabamos siempre por esta del incendio de Dragonino. Tiene 716% de poder generar la cuenta y las cartas bastante bajas, con lo cual le llevamos prácticamente un 100%. Yo creo que esta partida debería ser sumamente fácil para poder ganarla. Aún así, insisto, este mazo funciona realmente muy bien. Le he ganado a gente con un poder generar la cuenta mayor al mío, con lo cual se los sigo recomendando, más allá de que esta partida debería estar ganada, ¿no? Este señor tiene un mazo muy similar. Tiene a Muerta en lugar de Dragonino. Es el único cambio que tiene. Y la única complicación quizás que pueden tener en este deck es que básicamente tenemos dos daños que van ubicados en la tercera y cuarta línea. Entonces, en términos de patrón de mejora, puede ser que se les complique un poco sacarle el jugo. Puede que alguna que otra partida se les complique justamente por estos motivos, a la hora de abrir piedras, etcétera, pero quédense tranquilos que no suele darse tan seguido. Bueno, nos va a ganar porque fusionó varias cositas acá. El Patocóptero ya lo tiene en una muy buena fusión. También lo mismo pasa con Kitsune. Pero nosotros a lo nuestro. Nosotros, con las diferencias que tenemos en cuanto a nivel de cartas y en cuanto a lo que es... no sé si el pato ese estuvo bien fusionado ahí, Podría haber sido mejor la fusión, pero bueno, no importa. En cuanto a el poder generar de la cuenta, yo creo que esta partida deberíamos sacarla adelante sin mayores complicaciones. Este pato vamos a bajarlo acá, este acá, perfecto. Bueno, y acá no hay mucho más que podamos hacer, porque quiero aprovechar al máximo el patrón de mejora, así que vamos a mandar ronda. Esta ronda también debería ser de él, teniendo en cuenta que ya este grifo lo tiene casi, te diría, en superfusión. Pero ya les digo, lo que cuenta es ganar la partida, muchachos. Eso es lo más importante de todo. Como les comentaba, o sea, yo supongo, quiero creer que el anuncio sobre un próximo parche o lo que pueda llegar a venir dentro de Ludus debería ser dentro de los próximos días. Estamos esperando también esa super actualización. Esta vamos a ir por la de Kitsune, que me gusta un poquito más. Más allá de que no estemos ni cerca de sacar una super de Kitsune. Malo nos viene nunca. Vamos a subir esto acá, esto ahí, perfecto. Patocóptero que ya... No te digo que ya lo tenemos en superfusión, pero prácticamente. Prácticamente. Hacemos así. Ya tenemos Patocóptero en superfusión, lo cual nos viene realmente muy bien. Hay que esperar a ver si nos llega a sacar el stun, ¿no? Esperemos sacarlo nosotros y no él, que de momento no lo viene sacando, así que bien. Recordemos que nos habían anunciado el tema de los perks que iban a salir, que estaban trabajando en eso. Honestamente no hemos tenido más noticias al respecto. Recordemos que los perks... ya tenemos un video hablando un poquito sobre eso, no sé si lo habrán visto, hay mucha gente nueva dentro del canal, con lo cual, bueno, les recomiendo que busquen el video donde hablamos más precisamente sobre lo que significan y ese anuncio de esa actualización que, bueno, era un adelanto, ¿no?, de lo que podía llegar a venir dentro de Ludus, pero bueno, como no tuvimos actualizaciones sobre esa información, por eso digo, ¿no?, ya debería estar por caer en algún momento. Mismo como los dos nuevos héroes que se los mostré con anterioridad, que no creo que salgan juntos, que no creo que salgan juntos porque ya habían anunciado y ya habían dicho que había que elegir el que queríamos que saliera primero, con lo cual me imagino que uno de los dos va a salir antes. No sé cómo salió la votación finalmente, pero creo que estaba ganando la que parecía una mezcla del pistolero con Gorgona, pero no estoy seguro. Más allá de que muchos querían el Mickey Wolverine, ¿no? Básicamente. Pero bueno, el tema de los perks son mejoras que se le pueden adicionar a los héroes y que obviamente cambiaría muchísimo lo que es el meta, cambiaría muchísimo la jugabilidad y tendríamos un poquito más de peso dentro de lo que es la estrategia y la toma de decisiones dentro del juego. Estos perks pueden significar, por ejemplo, si no vi mal, si no recuerdo mal, les voy a dejar por acá arriba una imagen sobre lo que mostraban los perks y si no me equivoco había 3 ranuras en la cual podíamos agregarle cositas extra a cada uno de los héroes. Eso puede cambiar radicalmente el meta, como les decía, porque básicamente podemos hacer que héroes que no tanquean mucho, tanqueen un poquito más, héroes que no tienen tanto daño, o por ejemplo, el tema de que todos se quejan de que... un segundo que no quiero hacer macanas. Que el grifo está demasiado roto, que burstea los carries, que está bien, es un asesino, es en parte lo que debería ser, pero bueno, según muchos está demasiado fuerte. Bueno, ya tiene 4 superfusiones, nos estamos complicando demasiado. Y ya no me está gustando, Ya no me está gustando. Podríamos alcanzar la super... Es que no quiero gastar tampoco tantos recursos, Vamos a perder esta ronda, pero no importa. Vamos a jugarnos todos a la última vida que nos queda. Esto lo vamos a dar vuelta, chicos. Esto lo vamos a dar vuelta. A ver. Sí, esto lo vamos a dar vuelta. Mientras él no saque el stun del pato, estamos bien. Estamos bien. Entonces obviamente uno tendría mucha más incidencia, habría muchísima más estrategia dentro del juego, teniendo en cuenta que
cambiaría radicalmente, ¿no? La forma de cómo serían, cómo se desempeñaría cada uno de los héroes, más allá de los potenciadores de combate, que básicamente son como potenciadores de combate, solamente que los podemos seleccionar y decidir y definir previo a jugar las partidas, ¿no? Entonces eso obviamente cambiaría muchísimo, como les digo. Acá podemos buscar ya la otra super del pato. Hacemos así. Perfecto, otra super de pato. ¿Él cómo viene? 1, 2, 3, 4. Se quedó en 4. 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones para nosotros. Y él no está ni cerca de sacar otra, ¿no? Con lo cual yo creo que mandando ronda, esta ronda debería ser nuestra. Nos pondríamos 2-1 en vidas. Y yo les digo que esto tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, yo creo que a no ser que acá pase algo catastrófico, que él de repente saque 2 superfusiones y se quede en 7 y nos complique. Tenemos el aturdimiento de los 2 segundos del pato. Él... Vamos a ver si la consigue. Si no, esto está finiquitado, chicos, ¿eh? Más allá de que haga lo que haga. Listo, perfecto. Con el stun del pato, esto ya está ganado, chicos. Si no revisaron lo que es el video de las tier list, se los voy a dejar por acá arriba. Como les digo, sé que hay mucha gente nueva, entonces les voy a dejar por acá arriba el video de la tier list. Sumamente importante, más que nada porque... ahí se van a dar cuenta y van a ver qué cartas están realmente fuertes y qué cartas no tanto, para que ustedes puedan tener una noción e ir mejorándolas en base a esto que les voy diciendo, usarla en sus composiciones también. Siempre tengan muy en cuenta el tema de la facción de la semana, es muy muy importante, los beneficios que les puede llegar a traer. Esta es una semana en la cual la facción de la semana no es la gran cosa y la bonificación tampoco lo es, pero generalmente el mazo del deck de la semana suele imponer el meta, por eso es que les digo. Pero bueno, en la tier list van a ver que puse al pato en primer lugar, y eso ha generado mucha discordia en muchos que me han dicho, no, no está tan roto, si no te sale el potenciador de combate del stun. Lo que pasa es que tenés 3 chances, o sea, ya sea el stun de 1 segundo, de 2 o de 3, el pato igualmente te puede ganar partidas. Por eso les digo, ahora ya veo que esta la perdemos, ¿no? Pero él se mantiene con sus 4 superfusiones, nosotros tenemos 5, con lo cual esta ronda, y además con el stun del pato, fíjense, voy a poner en cámara lenta para que vean lo que es el stun del pato, o sea, stunea en área, stunea prácticamente a todos los héroes de él, no pueden jugar, o sea, fíjense, de una partida complicada sacamos el stun del pato, es cierto, tenemos una superfusión más, los amantes del pato, como Fabio, del clan, que le aprovecho por mandar un abrazo, lo van a defender a muerte, ¿no? Y está bien, lo entiendo. Yo hago lo mismo con Muerta, que es mi personaje favorito. Pero, muchachos, el pato está totalmente desquiciado. Lo del pato ya... Yo no lo soporto, lo estoy utilizando porque, bueno, busqué justamente algo que funcionara, un deck que funcionara, utilizaba el pato y dije, bueno, ¿por qué no usarlo, no? Al fin y al cabo, yo también soy jugador de Ludus y quiero ganar. Entonces, vamos a sacarlo acá. Vamos a jugar esto por acá. Me gustaría sacar... Ya no vamos a llegar a la super del grifo por un tema de nivel, con lo cual no me importa venderlo. Y acá tenemos que ser rápidos. Ay, perdón. Tenemos que ser rápidos porque me gustaría sacar la... Tenemos grandes chances de sacar alguna... No hay caso, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones de él. No hay caso, no vamos a llegar, chicos. No vamos a llegar, chicos. Me gustaría buscar a Kitsune, pero no. Bueno, en fin. Igual con el stun del pato deberíamos ganar, ¿eh? Igual con el stun del pato deberíamos ganar. A ver. Nuestro pato ultea primero uno. Ultea después el segundo. Y esto es partida, chicos. Así de fácil. Sencillito y para la casa. Arrancamos la nueva temporada de Ludus con una victoria. Vamos a ver los daños. Bueno, Don Madroño hizo locuritas, ¿eh? Don Madroño, que recordemos en el video de el rol de cada uno de los héroes. Yo les dije, es un soporte, pero tranquilamente puede encasillarse en el rol de comodín porque puede tanquear muchísimo, tiene buena regeneración, etcétera. Acá lo estamos viendo, tiene muy buen daño también, 4.4 millones. Pero también aclarar que ese circulito violeta que ven ahí arriba son la cantidad de héroes que hemos invocado, con lo cual, bueno, Don Madroño fue uno de los que más nos salieron, y con lo cual ya con un Don Madroño o con 2 o haberlo sacado de manera muy temprana, obviamente influye también directamente en la estadística. No podemos guiarnos y decir, bueno, Don Madroño es un héroe totalmente roto. Es muy bueno, honestamente es muy bueno. Lo habíamos puesto tier A, si no me equivoco, dentro de lo que era nuestra tier list, o tier S. Así que bueno, chicos, arrancamos la nueva temporada con victoria. Si no me equivoco acá, bueno, ya tenemos 15 cartas raras que vamos a reclamar. Yo espero, como les digo, que en los próximos días ya tengamos... este está buenísimo, este gesto está increíble, del ojo ultra rojo, me encanta.
Ya dentro de lo que son los próximos días deberíamos tener noticias sobre algún nuevo parche, alguna nueva actualización con nuevos héroes. Ustedes queden tranquilos que en cuanto tenga la noticia lo voy a estar publicando por acá. Generalmente también lo hago por las redes sociales. Si no siguen el Twitter de Ludus en español, se los dejo. Tienen el link acá abajo para hacerlo. Tienen también mis redes sociales. Tienen absolutamente todo, muchachos, para que me puedan seguir, para que no pierdan absolutamente nada de todo lo nuevo que se viene en Ludus. Y por supuesto, y como les digo siempre, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de su juego de fusión favorito. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.